¿Qué tal, amigos de la Jornada Morelos? Hoy tengo el gusto de saludar a Moisés Agosto Ulloa, quien es el secretario de la Comisión Estatal del Agua en Morelos. Moisés, ¿cómo estás? Bien, David, mucho gusto. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Pues estamos en las instalaciones de la CEAGUA y quisiera primero, antes que otra cosa, que nos platiques un poco de tu trayectoria. ¿Quién es Moisés? ¿Qué ha hecho? Tú, por supuesto, todo el bagaje que traes y que quizá mucha gente no conoce, hoy te ven como secretario, como una parte fundamental en un tema prioritario a nivel nacional, a nivel mundial, que es el tema del agua, Moisés. Bueno, me llamo Moisés Agosto. Nací en el estado de Veracruz, en un pueblo que se llama Lerdo de Tejada, Veracruz. Me vine muy joven, a la edad de 20 años. Tengo 47, entonces traigo ya 27 años, ya 28. Más de media vida. Aquí me casé, tengo mis hijas, mi hijo, aquí hice mi vida. Me dediqué al ramo de la construcción, al ramo de la infraestructura hidráulica como tal, y me gradué aquí en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estoy titulado de la UAM como ingeniero eléctrico como tal, y así iniciamos la carrera empresarial. Ya. Tengo un restaurante, tengo un vivero y otras cosas más en materia de lo empresarial. En materia de lo político inicié hace ya muchos años. Fui invitado por un presidente municipal de aquel ya hace mucho tiempo, con el doctor Arturo Cruz Mendoza, sí, como el oficial mayor del ayuntamiento. Estuve en un periodo corto, me tocó un área un momento 2006-2009. Un momento muy difícil porque fue una transición, cambio de gobierno, la construcción de un sindicato más, en fin, atender todos los temas en la oficialía. Todos los problemas de la oficialía como tal. Y a partir de ahí empezamos a crecer políticamente. Me invitaron a ser el suplente a la presidencia municipal con Ignacio Guerra. Cuando don fue, Ignacio Guerra. Con su hijo. Con el hijo. Con el hijo. Ah, ya. Que fue secretario de Obras en el periodo de Arturo Cruz. Lo acompañé en su fórmula. Y a partir de ahí empezamos a trabajar la parte política como tal. ¿Y cómo llega al gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Sí, mira, yo participé en la contienda interna de la pre-campaña que hubo, sí, entre la coalición. Recuerda que hubo una coalición. Sí, entre la coalición, el siglado, ahí se dio Morena, PS y PT, hubo unas ciertas negociaciones. Y en la negociación pues me incluyeron en parte de la candidatura a la presidencia municipal de Cuautla. Ya. Desgraciadamente no se dieron las cosas y el señor gobernador me invitó a participar, a coordinar su campaña en la zona oriente como tal. Coordinamos la zona oriente a través del liderazgo que se conoce allá en aquella zona. Y los resultados pues, que nos exigieron pues, fueron positivos, ¿no? Prácticamente se ganó con el 46% de la población, de los votos que obtuvo Cuauhtémoc Blanco en aquella zona, como líder y como representante de aquella zona. Pues creo que hicimos un trabajo pues bueno. Es decir, una conjugación de trayectoria política con trayectoria profesional. Al no ser el candidato, el candidato nos absorbe para ser parte de la coordinación de su campaña de la zona oriente. Nos confió ese trabajo, obviamente todo con un equipo de trabajo muy importante, de liderazgos importantes de aquella zona. Sí. De ahí partimos nosotros en la confianza que el candidato nos otorga, se gana, y de ahí nos hizo la invitación a participar, ¿no? en este gobierno que apenas inicia, ¿no? Un gobierno nuevo, fresco, diferente. Sí, diferente. Totalmente diferente. Ahora bien, llega, se incorpora al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y cómo encuentra la Comisión Estatal del Agua? Porque al final hemos revisado diferentes áreas del gobierno y la gran mayoría tiene deficiencias, en la gran mayoría nos contaron cuentos chinos porque nos dijeron una realidad y la verdad es que la situación o las circunstancias eran distintas. En el caso de la Comisión del Agua. Fíjate que es importante que lo veamos desde varios ángulos o desde varias perspectivas. La Comisión Estatal del Agua trabaja en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y a la vez con municipios y
representantes de la dotación del agua, que son los módulos de riego, unidades de riego, donde están ubicados comisariados ejidales, ejidos, sí. No están en representación. Hay una serie de actores externos que participan en esto. La mezcla de recursos o los recursos que el Estado tiene se mezclan con la Federación y con los municipios para poder alcanzar las más metas de lo que se habían programado. Se hicieron varias cosas importantes. Fíjate que en la administración, y digo, no estoy alabando a la administración, sí, no. Que solo quiero decirte que en la administración pasada se hicieron 280,000 o 288,000 personas se incorporaron en el tema del agua potable, ¿no? Fue un número muy importante que se hizo y se construyeron 339 kilómetros de redes de agua potable. ¿Por qué se construyeron? Bueno, pues porque hay 3 entes muy importantes, tanto la Conagua como el Ayuntamiento y la Seagua. Es decir, eso se tiene que hacer a como de lugar. Cuando nosotros llegamos a la administración encontramos que, aunque ya se había programado las acciones o el programa de obra que se hizo para el 2018, la participación de la Conagua y la participación municipal fue muy importante, pero el Estado, su inversión, su contraparte no la puso. Es decir, la Conagua, la Seagua tenía comprometido 90 millones de pesos, más o menos 90 y tantos millones de pesos, que de esos 90 y tantos millones de pesos no se otorgaron a la Seagua. Es decir, no aportaron No la aportaron, no la aportó la Seagua, sino más bien Hacienda no aportó a la Seagua, quedándose... Que al final es lo que hemos detectado en muchas áreas, ¿no? Que en el último año pareciera que retuvieron el dinero. Así fue. Que le tocaba a todas las secretarías. ¿Dónde está el dinero? No lo sabemos. No lo entregó Pero Hacienda. Nunca llegó a la Seagua. Por lo tanto, la Seagua se metió en una dinámica grave. Hacían falta 90 y tantos millones de pesos. ¿Y cómo lograron salir de el gobernador a través? Bueno, primero, lo que hicimos fue revisar cómo encontramos qué deficiencias teníamos en materia de dinero, y encontramos pues que no existían los 90 millones, la contraparte que teníamos que aportar nosotros como sí, porque ustedes entraron en un año que ya corría. Así es, efectivamente. Y ese dinero pues nos metió en una dinámica, porque las obras que se decidieron y las acciones que se tomaron, que no hicimos nosotros, sino que la hizo la administración pasada. Al 31 de diciembre hay un corte, ¿no? En gran parte, muchas de esas obras quedaron rezagadas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la unidad habitacional La Rosa de Jutepec, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por falta del pago al contratista, la parte proporcional que le correspondía al Estado, pues no se le otorgó. Y eso hizo que el porcentaje correspondiente de la obra pues no se ejecutara. Entonces encontramos obras... Estaba abierto todo. Sí, encontramos obras que se tenían que haberse terminado para el noviembre, pues no estaban. No sé, un 25 o 30% de obra que no estaban terminadas. Ante tal situación, bueno, fuimos con el de Hacienda, le planteamos la problemática, la necesidad de que esa inversión llegara a las arcas o al Seagua, para poder depositar la contraparte de los contratistas que contrataron ellos para que concluyeran las obras. Ya. Muchos podrían haber dicho, bueno, habríamos cancelado las obras. No podíamos, porque ya había un avance bastante importante. Entonces lo que hicimos fue hablar con las empresas. Aguántenos tantito. Sí, ayúdenos, algunos nos ayudaron, y el dinero empezó a llegar. Con la intervención, obviamente, el gobernador sabía de esta situación. Le pedí al gobernador que nos pudiera ayudar ante esta situación, porque si no hiciéramos, nosotros no otorgábamos esa contraparte, pues estaríamos fuera del programa de la Conagua. Comprometida en 2019, y en 2019 ¿no? tendríamos ninguna participación alguna, ¿no? El gobernador, a través de la gestión que hicimos, el gobernador tuvo bien a darnos los 90 millones de pesos de Hacienda. Hacienda nos los otorgó, y eso fue como pudimos concluir el programa 2018
¿sí? Para poder participar en este programa que viene, en este 2019, ¿no? Entonces, el tema que nos competía al inicio del gobierno era, primero, saber qué empresas eran las que estaban, sí, qué avance de obras tenía, ¿sí? Y qué problemáticas íbamos a tener en materia del dinero, hasta cuándo tendríamos el dinero. Terminando prácticamente el año, pudimos llegar a acuerdo, obviamente también con la Conagua, porque la Conagua en su tiempo hay que reconocerle que no nos sancionó, nos esperó. Sí, porque ellos inician un proceso, hay reglas de operación. Y llegamos a acuerdo y cumplimos con la Conagua, y la Conagua pues, estuvo bien a ayudarnos, porque nos ayudó mucho en no sancionarnos por la falta del recurso. Ahora bien, secretario, este 2019, ya una vez cubrieron ustedes esta parte que le correspondía al gobierno anterior, sin embargo no fueron omisos. Fíjate, ¿no? Que, espérame, antes de entrar, fíjate que había obras importantes, de obras hidroagrícolas. Tenemos que saber que tenemos dos apartados muy importantes, el APAUR y el APA Rural. Estos dos apartados tienen que ver, una con agua potable, drenaje y alcantarillado, y la otra tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el campo, ¿no? Con el campo hidroagrícola. Son temas totalmente distintos. Por eso te decía que era muy difícil que se salieran de los temas, porque el módulo de riego que representa, por ejemplo, a Surco o Agrosiglo XXI, con su representante Jenny, pues no iban a estar dispuestos a que no se terminaran sus obras. O sea, estaban con los nervios de punta. Pero además con este dato también de que se comprometía a lo del 2019. No es solamente que no se hiciera obra, la que ya está comprometida para el 2018, sino que el 2019 iba a tener consecuencias. Sí, por supuesto. Y eran obras que obviamente a través de un fideicomiso que tenemos en materia de hidroagrícola que se llama FOFAI, hubo obras que no se pudieron hacer porque no hubo contraparte y había unos ciertos ahorros ahí medios escondidos. Entonces nosotros a través de estos ahorros pudimos hacer obras importantes como la represa o la presa de Ocuituco Vistahermosa, que tuvo una fractura. Estaba dañada. Exactamente, entrando el 1 de octubre, nosotros entrando, su primer problema, ¡pum!, se vació. Sí. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues a través de la Conagua, a través del fideicomiso, a través de los módulos de riego y unidades de riego, tuvieron a bien ayudarnos a aportar el 75% de un ahorro que se tenía del 2018. ¿De otro modo? De otro modo no podríamos hacerlo. Entonces se invirtieron aproximadamente 1.300.000 pesos para la reparación de esa presa, pero que es un recurso de 2018 que estaba ahí de ahorros del 2018, no 2019. Claro. ¿Sí? Entonces eso nos dio la oportunidad de poder enfrentar este problema, que por cierto decirte que la inversión fue 1.300.000, la obra ya está por concluirse, y vamos a recibir este temporal ya con la presa como tal. Desgraciadamente se perdieron alrededor de 225 litros por segundo, que representaba un riego de aproximadamente 70 a 100 hectáreas. Y más en una zona donde no hay agua. De riego de aguacatero y de durazno. Entonces, esa acción que nosotros hicimos, ya nuestra, ya del gobierno, pues hizo posible que en este temporal que viene, pues no se sufra, ¿no? Sí, claro. Realmente sufrió un poquito, pero gracias a Dios por la buena voluntad de su comité hidroagrícola, que está representado a través del FOFAI, y la Conagua a través de su asesoría nos aportó el 75% y nosotros aportamos el 25% la CEAGUA. Entonces, prácticamente de esa obra, como otras obras que estaban tiradas ya. Hubo una empresa que no la pudimos encontrar, pero tuvimos la oportunidad a través nuevamente de la Conagua, ayudarnos a poder ubicarla, y lo ubicamos, llegamos a un acuerdo con la empresa y estamos concluyendo, por ejemplo, 2 colectores de agua importantes, vasos de aguas importantes, en San Juan Tlacotenco. San Juan Tlacotenco tiene más de 30 años sin tener agua. Tienen infraestructura, pero no tenían agua. O sea, tenían
no había, los equipos que se cotizaron en su tiempo o se hicieron eran inadecuados, eran equipos que no correspondían para la necesidad del agua. Sí. Donde sacamos el agua, la fuente donde sacamos está, esta comunidad de San Juan Tlacotenco, ¿sí? Es la más alta que tiene Tepoztlán, ¿no? Tepoztlán. Y una zona Entonces, rocosa. el agua que hay que traerla desde abajo, desde 1 kilómetro. Sí, sí, Entonces los equipos que se requieren son equipos de alta precisión y cambiamos los equipos de 20 caballos hasta 40 caballos de acuerdo al cálculo que se hizo. Para que pueda subir. Pusimos transformadores nuevos, rehabilitamos las líneas de conducción y pusimos los tableros de alta tecnología con sus protecciones como tal. Pues San Juan Tlacotenco en las próximas semanas tendrá agua después de 30 años. Y era un recurso que se iba a perder. Sí. Entonces lo que hicimos fue recuperarlo, trabajarla, hacer la gestión y estamos por concluirlas. Y es importante que te diga, son empresas que estaban ahí olvidadas, que estaban trabajando y tuvimos que hablar con ellas para reactivarlas y afortunadamente respondieron, porque el miedo era de que se les pagara y se fuera. Sí, exacto. Pero ellos, el miedo era de que nosotros le hiciéramos hacer la obra y no les pagáramos. Claro. Entonces, fue un acuerdo entre ellos, y un acuerdo con el jurídico, un acuerdo con la Conagua en ese sentido, y logramos tener prácticamente la rehabilitación de ese sistema, ¿no? Claro. Más de 30 años sin agua. Y la gente no lo cree. Sí, no. Dice, no es cierto. No, sí es cierto. Bajamos hasta allá, casi 500 metros de distancia del primer almacenamiento de agua. Es algo increíble. Ojalá y me acompañes el día que vayamos a inaugurarla. Son 2 kilómetros. Son 2 kilómetros. Y es hacia arriba. O sea, no, lineales, déjate, ¿no? bajas, vas pero temblando. Y subes todo eso, ¿no? Imposible, necesitas esta condición física. Finalmente, secretario, por supuesto que esta es la primera, que espero que sea de muchas, y por supuesto que tomamos la palabra para hacer el recorrido. Nos gustaría estar en San Juan. Nada más que nos digas finalmente cuáles son las metas, cuál es el presupuesto desde este Tenemos 2019. un presupuesto de más de 200 millones de pesos. Hay una aportación de 120 millones de pesos de la Conagua. El señor gobernador se comprometió con 180 millones de pesos. Sí, se multiplica hasta 300 millones. Más el 25% de su aportación. Sí. Entonces traemos una inversión más de 200 millones de pesos. Espero llegarle a los 300. Sí. Si Dios permite, espero que así sea al término de este año fiscal. ¿Cuáles son las prioridades? Mira, tenemos agua potable, alcantarillado, saneamiento y hidroagrícola. De entrada, de agua potable vamos a hacer una inversión en agua potable de 122 millones de pesos. En alcantarillado vamos a hacer una inversión de 53 millones de pesos. En saneamiento vamos a hacer una inversión de 38 millones de pesos. En hidroagrícola, sí, el reto es hacer una inversión de 61 millones de pesos. Importante. En hidroagrícola, en materia de hidroagrícola, el PET nos aprobó solo 20 millones de pesos. No es cierto, menos 5, son 17 millones de pesos. 17 millones. Nada más de la federación. Nosotros con la federación, más la aportación del módulos y de las unidades de riego, sí, vamos a llevarlo a 61 millones de pesos. Es decir, más de 1.300 productores se van a beneficiar con las acciones que vamos a hacer. Un total de 123 acciones que vamos a hacer este año y una inversión aproximadamente de 314 millones de pesos lo que vamos a hacer. No es mucho porque la necesidad es inmensa. Pero no se hubiera hecho nada. O sea, si no hubiéramos logrado al principio del arranque de la administración, hoy estaríamos hablando de puros números rojos. Tendríamos solo la inversión del Estado. Sí. Y que no alcanza en realidad para la demanda. En realidad necesitamos una inversión de como de 700, 800 millones para poder medio sanear el Estado. Pero sienta el precedente para el 2020. Si logramos que estas acciones se hagan, pues tendremos un precedente, pero sobre todo el reto es que el próximo año no hagamos los 314, que hagamos el doble. Todavía faltan más gestiones que hay que hacer. Claro, claro. Entonces yo estoy
con una actitud positiva, proactiva, de poder ir a buscar recursos para el Estado, para el beneficio de nuestros amigos. Pareciera ser que el agua es algo que no se ve la obra, pero es muy importante. Sí. Sin agua, como lo he dicho, no hay vida. Nadie la valora como el que no la tiene, ¿no? No hay nada, ¿no? Entonces necesitamos hacer mucha conciencia en esto. Pues secretario, te agradezco mucho. Insisto, que quedamos en que sea la primera de muchas y que vayamos a este recorrido de San Juan. Sí, conozcamos la realidad. Te invito, por ejemplo. Y de la gente, ¿no? La voz de la gente. Y hay otras cosas más, por ejemplo, si me permites todavía decirte algo más, vamos a perforar 2 pozos muy importantes en Puente de Isla. No solo lo vamos a perforar, lo vamos a habilitar, lo vamos a hacer completo. ¿Sí? En Puente de Isla se perdió el manantial del Ojo de Coachichinola, un manantial que regaba 750 hectáreas, eran tierras de riego, se convirtieron por el sismo del 19 de septiembre, en tierras temporales. Realmente era muy complicado porque es una situación complicada porque el municipio de Puente de Isla tiene deudas impresionantes, no puede perforar. Sí, no. Sin embargo, por la voluntad del gobernador, el gobernador decidió perforar. Y no solo perforar, sino equipar. Estamos haciendo una inversión pues también iremos a esa, de 9 millones de pesos. Zona. Sí, vamos a ir, por eso te quiero invitar, vamos a ir. ¿No? Estamos hablando de recuperar aproximadamente 750 hectáreas. Pues ahí estaremos. Secretario Moisés Agosto, secretario de la CEAGUA, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, en la orden. Amigos de la jornada, muchas gracias, continuamos.